A estas alturas muchos ya sabemos que la película Space Jam 2 hace muy poco inició su estreno y las críticas obviamente no se hicieron esperar. Sin embargo, hoy no me voy a enfocar en lo dicho por los fans, sino por lo que expusieron algunos de los diarios digitales más importantes y o sobresalientes a la hora de hacer una review de un determinado film, que muchos de estos se especializan en estas áreas y la cobertura es bastante completa. Por lo que poca cosa no es. Yo aún no vi la película, pero considero necesario tener en cuenta estas críticas. Pero ni bien pueda ver el film, haré un video dando mi opinión. Bien, arranquemos. La primera crítica viene de la New York Times, que dice: el drama entre LeBron y su hijo tiene algunas notas inquietantes. El villano principal genera una amenaza real cuanto más se parece a un cierto supervillano que chasquea los dedos. Hay una sátira casi astuta de la vida, y la película arroja tantas bromas a la pantalla que varios chistes realmente se quedan. Ok, hasta ahora parece que va todo bien, sin embargo, agrega lo siguiente. Pero la sobrecarga sensorial intencionada produce en su mayoría una estupefacción que da vueltas a la cabeza, dejando al espectador sintiéndose como el coyote después de golpearse contra una pared. Y es que si nos ponemos a tratar de ubicar en algún momento sin haber llegado a ver la peli, hay bastante de esto en el tráiler. Y es que sí, ese es el problema cuando se abusa demasiado, en donde se satura de tantos elementos que termina pasando esto, una sobrecarga sensorial. Esto es algo que se tendría que haber evitado, pero bueno. La segunda crítica, que en lo que a mí respecta mucho no aportó, y estoy hablando de la Chicago Sun-Times. Básicamente esto es lo que dice: LeBron James y Bugs Bunny no son los únicos íconos avergonzados en esta tediosa secuela. Nunca había visto nada igual. También espero no volver a ver nunca algo así y desearía no poder ver lo que he visto. Se me hace un poco exagerado, pero creo que esta es la única crítica que ha sido bastante subjetiva, puesto que lo que ha planteado es un poco, solo un poco similar a las próximas críticas, pero aún así las otras mucho no la han castigado. The Only Critic hace un análisis bastante profundo de este film con señalamientos muy positivos sobre la introducción. Sin embargo, es solo hasta allí. En fin, la conclusión de Only Critic dice: el mensaje general de que la familia se une para encontrar puntos en común y seguir sus sueños se pierde en una mezcla heterogénea de gráficos y efectos de sonido de videojuegos. James alcanza ciertos altibajos emocionales que nunca aterrizan. Ver a los queridos personajes de Looney Tunes en la pantalla grande no es suficiente para calmar los momentos difíciles de la película. Es meramente un comercial de 2 horas para el conglomerado Warner Bros. Mientras que el Space Jam protagonizado por Michael Jordan de 1996 trataba sobre los fundamentos del baloncesto y el trabajo en equipo. En New Legacy existe para presumir de una gran cantidad de propiedad intelectual del estudio. Pues bueno, es una crítica bastante completa que prácticamente no hace un resumen acerca del contenido en sí de este film. Por un lado, todo esto de la reflexión sobre la familia, pero por otro lado, un bombardeo de la propiedad intelectual de Warner Bros., que bastante se ha visto en los momentos 2D y 3D de ambos trailers que han salido a la luz. Bien, ahora tenemos la crítica de Entertainment Weekly. En su artículo redacta cómo se desenvuelve la película y finalmente llega a la crítica, una conclusión que refleja un análisis minucioso y dice lo siguiente: ambas películas son verdaderos productos de su tiempo. Space Jam es pura locura alegre de los 90 y New Legacy se inclina mucho hacia la noción del universo cinematográfico, así como la tendencia general actual de proporcionar aproximadamente un 150% de demasiada historia de fondo. Es decir, la película es de reflexión, tal como en la anterior crítica. Por otro lado, Entertainment agrega: el estudio ojea ostentosamente su biblioteca de propiedades a lo largo de toda la película, sobre todo en una serie de breves clips de James reuniendo a los Toons que se han mudado a Matrix, Austin Power y, lo más angustioso, Casablanca. No hay mucho que extraer de estas escenas, ni siquiera el placer de la nostalgia. No se hace ninguna referencia significativa a estas películas en espíritu o contenido. La secuencia desvergonzada existe para recordarnos que Wonder Woman, Harry Potter y la malvada Bruja del Oeste pertenecen a la formidable compañía y no lo olvides. Ahora vamos al diario digital de Reino Unido, The Independent. El artículo dice:
New Legacy nos ofrece una buena mezcla de franquicias antes de que todo se vuelva nauseabundo. La historia es parecida a la anterior Space Jam, una superestrella del baloncesto que se une con los Looney Tunes para un juego que por razones narrativamente confusas asegurará o no el futuro ante un señor supremo megalómano. Y Lola Bunny regresa, aunque ya no está agresivamente objetivada. Bien, hay que destacar que en esta crítica elogia los momentos de LeBron en 2D, aunque cuando menciona los cameos, que entre ellos están los supersónicos, Trinity de Matrix, Batman y Robin, Superman, ya no es un aspecto positivo, y concluye diciendo: ¿se están riendo de nosotros? ¿Es este un recordatorio burlón de que el arte ahora está tan limitado y comercializado que incluso el trabajo de Ken Russell no puede escapar al de los Easter egg y Funko Pops? Pero en su punto más débil ni siquiera puede funcionar como material de marketing eficaz. En conclusión, el aspecto narrativo es igual al anterior. No hay una gran diferencia, no hay una innovación en ese aspecto, más allá del tema de la familia. Si bien se alaba la animación en 2D y todos los chistes que hay allí, el punto más importante es que no salen de los Easter egg. Nuevamente, es la tercera crítica donde se señala el tema de que se bombardea mucho la propiedad intelectual de Warner Bros. Y ahí está la pregunta: ¿cómo puede funcionar eficazmente como un material de marketing? Ya que bastante de lo que se muestra no pertenecen a los Looney Tunes, que es donde se está desarrollando el personaje en sí, con ese equipo. Número 6. La crítica de Empire Online la titula "Esto se siente como un anuncio de 2 horas". Y dice lo siguiente: las motivaciones del villano son más delgadas que un coyote aplastado por una roca. El villano parece ser un algoritmo todopoderoso, pero aún insiste en un juego de baloncesto para decidir el destino de todos por razones nunca aclaradas. Aún menos obvio, narrativamente hablando, ¿por qué todos los personajes que alguna vez han aparecido en una película de Warner Bros. Deben estar allí también? Hacer que los Looney Tunes se codeen con gente como Mad Max, Austin Powers, es francamente una elección desconcertante. Poco divertido para los adultos y desconcertante para los niños, para quienes estos personajes serán totalmente desconocidos. Bueno, a continuación, la crítica habla muy positivo sobre la animación y los efectos, tanto el 2D como el 3D, concluye diciendo: a pesar de una animación deslumbrante, este es un lío de cameos corporativos y de celebridades que no logra capturar el espíritu extraño del original de los años 90 o el apogeo de los 40. Más sufrimiento que Sukodash. Y es que nuevamente acá se reitera lo mismo que en la anterior crítica, solamente que dicho con su propia palabra, haciendo su propio análisis, pero el punto sigue siendo el mismo. Nuevamente acá hay un grave problema sobre la cuestión narrativa, sobre la cuestión de el abuso de bombardeo acerca de los cameos, ya por una cuestión de mostrar la propiedad intelectual de Warner. Y lo bueno es que todos señalan de que está muy bien hecha la animación, salvo la New York Times, que ha resaltado de que hay ciertos momentos donde se satura demasiado y ya es una sobrecarga sensorial. Y por último, este es mi favorito, la crítica de Forbes, y dice: está lleno de riffs explícitos, es decir, que se reitera a menudo, sobre la propiedad intelectual de Warner Bros. Que se inclina hacia los adultos, como Mad Max y Game of Thrones, que no es realmente dirigido a niños. Posee guión genérico, y la película es una exaltación dolorosamente incómoda de su estrella de mayor fama. Esto no es una crítica al propio LeBron James, ya que es uno de los mejores jugadores de baloncesto de todos los tiempos y ha sido mucho más políticamente activo y públicamente caritativo. Sin embargo, la película pasa a una cantidad ridícula de tiempo diciéndonos lo glorioso que es. Ahora bien, en Forbes hay algo que se señala que en las anteriores críticas no lo hicieron, y me pareció genial. Dice: las coprotagonistas animadas proporcionan la esperada comedia de payasadas, excepto Lola Bunny. Sí, está menos sexualizada en esta película, pero el problema con la primera Space Jam no fue Lola, sino cómo la trataron todos los demás personajes masculinos, en términos de verla completamente como un objeto sexual. Arreglarla, entre comillas, implica que el mal comportamiento masculino fue culpa de Lola. Este señalamiento me pareció perfecto porque demuestra
de que no es el problema que se haya sensualizado a la personaje. Incluso hay una youtuber que es Una Alienada que habló de este tema ya hace bastante y me pareció fenomenal, magistral su video, donde pues obviamente plantea una realidad. Ford continúa. Además, esta versión de Lola es dolorosamente aburrida y apenas se le permite hacer una broma. Es fuerte y hábil, pero tampoco se le permite soltarse. Bien, aquí quiero comentar algo. Esto fue el resultado de todo lo que se venían jodiendo y jodiendo con el tema esto de ay no se puede andar sensualizando a los personajes. Se preocuparon más por ese aspecto que por lo verdaderamente importante que era la personalidad, su carácter, que sea relevante. Y terminaron arruinando a la personaje, quedando incluso mucho mejor la de Space Jam de 1996. Que ok, no tuvo una gran participación, pero por lo menos destacaba. Y aquí, por andar cumpliendo con las expectativas de una oleada de personas que cualquier cosita les ofende, y que al final, si vamos al caso, son los que menos iban a consumir este producto, terminaron mandándose esto. Continúa. Space Jam New Legacy no es lo suficientemente bueno para justificar artísticamente su burda existencia comercial. Se trata principalmente de enaltecer al propio LeBron James y promocionar la biblioteca de propiedad intelectual de Warner Bros. La moraleja de deja que tus hijos sean ellos mismos es lo suficientemente valiosa, pero mentiría si dijera que fue la peor película jamás hecha. Al igual que The Emojis es un film de 2 estrellas con motivaciones de 0 estrellas. Y bien, esto ha sido todo. Al parecer, la mayoría de las críticas que he relatado aquí, que son las más conocidas, las más influyentes, las más populares y que incluso bastante de estas se especializan en reviews de videojuegos y películas, han señalado lo mismo. Hay bastante problema en la construcción de los personajes. Narrativamente hablando, es muy confusa. Es más una película de reflexión que de aventura y de diversión. Aunque sí, te puede causar algunas risas, puede ser bastante humorística, pero al fin y al cabo apunta más a la reflexión de la familia y sobre todo el bombardeo de propiedad intelectual de Warner Bros. Por ende, la mayoría de estas críticas apuntan a que es más un comercial de 2 horas. Y bueno, esto es lo que ha salido a la luz. Ahora me gustaría poder ver la película y sacar mi opinión. Sin embargo, reitero lo que dijo la New York Times, que me parece un señalamiento perfecto, y es esa sobrecarga sensorial que no tiene por qué haber pasado. Y bueno, y pasó. Espero que no haya sido durante todo el partido, porque con lo poco que se vio en el tráiler, satura demasiado. Y dime tú qué opinas al respecto. Esto fue todo y nos vemos en la próxima.